tenía en 1968? Estudiaba en la escuela... Dice, a ver, ¿qué edad tenía en 1968? ¿Estudiaba? ¿En qué escuela? ¿En qué lugar residía en ese momento? Bueno, ¿Quieres contestar? sí, yo tenía 22 años, iba a cumplir 23 en 1968. Y yo estudiaba en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la carrera de biólogo. ¿Y en qué lugar residía en ese momento? En el Distrito Federal. Ok. Entonces, segunda pregunta. Dice, ¿se enteró del movimiento estudiantil? Si se enteró, ¿cuál fue su impresión como joven? ¿Qué pensó en ese momento? Y si, ¿qué piensa en ese momento como adulto? Bueno, no sé si dice la pregunta. Dice, otra vez la repito, Dice, ¿se enteró del movimiento estudiantil? Si se enteró, ¿cuál fue su impresión como joven? O sea, en ese momento, ¿qué impresión les dio cuando iba a hacer ese movimiento? A ver, otra vez la pregunta. Dice, ¿se enteró del movimiento estudiantil? Si se enteró, ¿cuál fue su impresión como joven? ¿Qué piensa de este momento como adulto? Yo ya había terminado la carrera. Yo tenía 30 años. Trabajaba yo en la Ciudad de México. Acababa yo de llegar de Sinaloa y me enteré de los movimientos que estaban haciendo los muchachos en protesta por el tipo de gobierno que estaba llevando a cabo Díaz Ordaz. Entonces, Nati, mi esposa, me dijo que quería ir a una marcha que iban a realizar las diferentes escuelas. Y le pregunté, ¿por qué quieres ir a esa marcha? Y me contestó, porque quiero enterarme de los problemas de mi patria. A mí, en lo particular, siempre me ha gustado saber de lo que pasa en mi país. Yo he sido un hombre que se ha politizado desde muy joven. Entonces la acompañé inclusive a esa marcha. Y fue tan impresionante, fue la marcha silenciosa. Fue tan impresionante porque el Zócalo se llenó. Y a mí en lo particular me dio mucho gusto porque vi a la juventud rebelarse contra el tipo de gobierno despótico que teníamos con Díaz Ordaz. El movimiento fue grandioso porque no solamente intervinieron los estudiantes, intervinieron trabajadores, intelectuales, amas de casa. Entonces hubo un movimiento social muy fuerte a nivel nacional. Pasa el tiempo, ahora ya soy un individuo de la tercera edad y yo creo que los muchachos, bueno, yo también era muchacho en ese tiempo, yo creo que tenían mucha razón, que fueron gente pensante, que fueron gente muy organizada. Obviamente había líderes, había gente muy capaz detrás del movimiento y eso permitió que el movimiento creciera. Es más, el gobierno por eso recurrió inclusive al ejército, porque sintió que el movimiento se le estaba yendo de las manos. Y ahora que lo vemos a través del tiempo, la juventud, teníamos razón. Desgraciadamente, esa matanza opacó a los movimientos estudiantiles y es la hora que desgraciadamente no nos levantamos nuevamente y lo que es peor, a la juventud no le interesa lo que pasa en general, no le interesa lo que pasa en el país. Dice, ¿conoce alguna persona que haya participado directamente en los movimientos estudiantiles en México o en el extranjero de 1968? En México.
O sea, si conoce alguna persona que haya participado directamente, que sea mexicana o que esté en el extranjero. Tu amigo, el morenito, él participó y sus compañeros también participaron. De hecho, dentro de mi escuela de ciencias biológicas, había jóvenes líderes que eran los que organizaban a los estudiantes para participar como escuela. Y de manera directa yo participé, no como líder, pero sí como compañeros, acompañándolos a las marchas y a las protestas. Yo quiero agregar algo más. Yo fui testigo. La Escuela de Ciencias Biológicas fue una de las escuelas heroicas. Me tocó ir por Nati, en aquel tiempo mi novia, a la escuela, y me tocó ver a los jóvenes organizados con bombas Molotov formadas en el patio de la escuela. Y fue la última escuela tomada por el ejército. Había al otro día huellas de los balazos que tiraron el ejército, porque era es una escuela combativa del Politécnico. Entonces, fueron muy combativos sus compañeros, e inclusive uno de los líderes de ciencias biológicas, uno que yo me acuerde, estuvo en la cárcel. De hecho, algunos de mis compañeros, yo participé con ellos en la fabricación de las bombas Molotov. Llenábamos los envases, les poníamos trapo, los llenábamos de petróleo, de gasolina, y ya las teníamos listas para poderlas utilizar cuando así se requiriera, ¿no? Porque fue unos momentos muy difíciles en relación a la represión que ya tenía el gobierno para con los estudiantes. Sí. En ese movimiento, en esa escuela de ciencias biológicas, había jóvenes, mujeres y hombres. Y eso es muy importante marcarlo, porque no nada más eran los hombres los que intervenían, había mujeres apoyando a ese movimiento. ¿Cuáles eran las inclinaciones políticas predominantes entre los asistentes del movimiento? ¿Otra vez? ¿Cuáles eran las inclinaciones políticas predominantes entre los asistentes del movimiento? Las inclinaciones políticas. Bueno, se mencionó durante mucho tiempo que había una infiltración de carácter socialista durante algún tiempo, socialista y comunista. Entonces, trataban de investigar los vínculos que tenían los estudiantes con algunas fracciones de los intelectuales y algunos políticos del Partido Socialista, del Partido Comunista. En mi escuela había cierta tendencia hacia el pensamiento, no sabría decirte si precisamente socialista, pero definitivamente de izquierda. Sí, definitivamente de izquierda. Había en ese tiempo una serie de inconformidades, porque en 1959, 58, 59 se había presentado el problema de los maestros, y antes de los maestros, los ferrocarrileros. Después vino un movimiento de los médicos en 1965,
Y entonces ese malestar ya de años atrás, en el sentido de que a los maestros los golpearon, a los maestros los encarcelaron, a los ferrocarrileros no nada más los persiguieron y los golpearon, los ametrallaron con López Mateos. Entonces, esa inconformidad, ese coraje, esa rabia del trato del gobierno despótico para los jóvenes estudiantes, se fue guardando de tal manera que las condiciones no tanto económicas, pero sí sociales, en el país eran muy delicadas, y por eso detonó en el 1968. Desde tiempo atrás ya se había, durante las marchas, había muchos compañeros que fueron encarcelados, que fueron detenidos, y entonces la organización creció porque una de las exigencias mayores era libertad a los presos políticos, y muchos de los intelectuales estuvieron encarcelados. David Alfaro Siqueiros, incluso durante el movimiento, uno de los líderes importantes de la universidad, como fue Eberto Castillo, estuvo también en la cárcel. Entonces, lo que pedíamos era libertad hacia los presos políticos. Había mucha represión. Mucha represión. A ver si ¿considera importante la influencia de las circunstancias del entorno internacional para la emergencia y crecimiento del movimiento? A ver, otra vez, por favor. Dice, ¿considera importante la influencia de las circunstancias del entorno internacional para la emergencia y crecimiento del movimiento? Entre paréntesis, acontecimientos como el Mayo de París, Primavera de Praga, la Guerra de Vietnam o Argelia, etcétera. Fueron movimientos internacionales realmente muy importantes, pero el movimiento en México tenía sus características propias. Evidentemente siempre hay una influencia internacional en movimientos particulares o movimientos locales, pero el movimiento del 68 era particularmente mexicano, por las condiciones que se estaban viviendo. Insisto, no era tanto el aspecto económico, no, porque se podía vivir decorosamente en términos generales, eso me consta a mí. Podíamos vivir decorosamente con nuestro sueldo, cosa que no sucede ahora. Ahora es necesario que trabaje casi toda la familia para poder vivir dignamente. En aquel tiempo bastaba con que trabajara el esposo de una el jefe de una familia para que pudiera vivir. Sin embargo, eran otros los problemas sociales del control de la juventud, el artículo de la ley de los estudiantes estaban en contra de la disolución social que había impuesto Díaz Ordaz. Entonces criminalizaban los movimientos sociales, y eso trajo como consecuencia que el estudiantado protestara, y gracias a su nivel de politización pudo organizar y pudo crecer de esa manera tan tremenda como lo hizo. ¿Consideras que el malestar estudiantil surgió como un fenómeno inédito o como el resultado del crecimiento de múltiples inconformidades? Del crecimiento de múltiples inconformidades a nivel nacional. Definitivamente, porque ya el grupo que inicialmente surgió como una organización estudiantil fue creciendo, adhiriéndose grupos de protesta de diferentes sindicatos, de diferentes organizaciones. Y entonces ese fue el temor que tuvo el gobierno, de que estaban próximas ya los Juegos, la Olimpiada del 68.
Y nosotros, como estudiantes, íbamos creciendo. Yo recuerdo una de ellas, una marcha muy participativa en donde los camiones eran tomados desde Ciudad Universitaria por los estudiantes, en el casco de Santo Tomás, en Zacatenco, los normalistas. Era un grupo que, si bien el inicio fue estudiante, después, ya Bonnie lo mencionó, todo tipo de grupo social estaba ya apoyando una protesta que si bien surgió de forma estudiantil, después fue generalizada para la población en general de ese tiempo. Cabe señalar que la circunstancia que se presentó para la próxima celebración de la Olimpiada fue un factor muy importante, porque el gobierno sintió la presión enorme de que en un momento dado se pudieran cancelar los Juegos Olímpicos. Por eso fue la represión tan brutal, porque no le convenía al gobierno que el mundo se enterara de lo que estaba pasando en el país. Claro, ¿qué sucedió? Pues le echaron la culpa al comunismo internacional y otros pretextos que ha manejado hasta la fecha el gobierno en cuanto a que había infiltraciones, eran otros los intereses, había propaganda comunista, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que fue un movimiento nacional con la circunstancia de que se avecinaba la Olimpiada de 1968. ¿Qué circunstancias dominaban el entorno político nacional al momento del surgimiento del movimiento estudiantil? Inconformidad, básicamente. Inconformidad en todos los sectores. ¿Cuál era la opinión predominante entre los asistentes del movimiento sobre la administración de Gustavo Díaz Ordaz? Bueno, en el movimiento participaron profesores de las diferentes escuelas. Yo recuerdo, en el caso particular de la universidad, hasta un rector el rector de la universidad marchó con maestros y con estudiantes a través de Insurgentes, a través de Avenida Universidad, de Insurgentes hasta el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? ¿Hasta dónde? El rector no. El rector nada más llegó al monumento a Álvaro Obregón. Pero los estudiantes evidentemente tenían marchas y llegaban continuamente al Zócalo, porque las manifestaciones eran esas. El Zócalo se llenaba. Nadie nos los platicó, nosotros lo vimos, nosotros lo vivimos. Nosotros estuvimos en el 68, nos dimos cuenta de la represión brutal. Nos tocó ver gente, jóvenes muertos. Nos tocó ver amas de casa, trabajadores, sindicalistas, profesores, intelectuales, estudiantes evidentemente, y jóvenes que no eran estudiantes pero que estaban en el movimiento, porque fue justamente un crecimiento en la sensibilidad y sobre todo en la politización que alcanzó sobre todo la Ciudad de México. Yo creo que es importante mencionar que no se ha dado en otros movimientos estudiantiles la participación de tantas escuelas como en esa ocasión. Yo podría decir que casi todas las escuelas. Los factores más importantes en el movimiento, pero no podemos olvidar ni hacer a un lado a las normales.
Ellos fueron protagonistas también Muy esenciales. importantes. No en el número con los que contribuyó el Politécnico y la Unión. A ver, perdón. ¿Ya las presidencias de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz? A ver otra vez, por favor. ¿Considera como drástica la transición que hubo entre las presidencias de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz? Sí fue drástica porque los caracteres entre los dos hombres eran totalmente diferentes. López Mateos, hay que reconocer que era un individuo conciliador, era un individuo negociador, y Díaz Ordaz era un individuo duro, era un individuo intransigente, era un individuo de carácter fuerte. Entonces su tipo de política eran, si no opuestas, porque pertenecían al mismo partido, no podían ser opuestas, pero sí tenían sus propios rasgos particulares. Sí era drástica el cambio con Díaz Ordaz. Yo creo que hay que reconocer en Díaz Ordaz un hombre muy inteligente. Sí, pero eso no quita el carácter duro e intransigente de ese individuo. Y aferrado, ¿no? ¿Cuál era la opinión predominante entre los asistentes del movimiento sobre la realización de los Juegos Olímpicos de 1968 en México? Que no era lógico que México estuviera invirtiendo en unos Juegos Olímpicos cuando había tantas necesidades en el país. Por eso tuvo temor el gobierno, porque ya se había comprometido a hacer los Juegos Olímpicos, ya había inversiones aquí, ya estaba preparado el escenario a nivel mundial para que vinieran los turistas a presenciar los Juegos. Entonces era evidente que el negocio no se les iba a caer de las manos. ¿Cree que todas las personas presentes en el mitin realizado en la plaza de las Tres Culturas conocían los motivos de su realización? ¿Cuál era su actitud? Yo creo que en general la mayoría de la población conocíamos los antecedentes, habíamos participado en marchas anteriores, la convocatoria fue muy difundida y entonces yo creo que la mayor parte de los asistentes sabíamos a lo que íbamos, sabíamos de qué se trataba. Y era un mitin definitorio. Por lo tanto, la participación fue masiva. Pudiera ser, como siempre sucede, sobre todo cuando se es joven, comentar con los amigos, con los familiares, voy a ir al meeting de los estudiantes, ¿vas conmigo? Pues yo te acompaño. Y pudiera ser que algunos, únicamente por acompañar a los amigos o a los familiares, pero yo considero que la gran mayoría de los asistentes sabíamos a lo que íbamos. ¿Cómo era el ambiente que se sentía durante el mismo? ¿Durante qué? Durante el meeting. Uh-huh. Mira, nosotros llegamos ya un poco tarde. Ese 2 de octubre vinimos a Cuautlalpan a un masaje de mi esposo. Y una vez que lo masajearon, nos regresamos a la Ciudad de México y todavía teníamos tiempo suficiente para alcanzar a escuchar los discursos. Hemos de haber llegado 6:10. No, antes de las 6 llegamos. Cuando llegamos, ya la plaza estaba prácticamente llena. Entramos por un costado, dejamos el coche estacionado y empezamos a caminar rumbo a la plaza de las Tres Culturas.
quedamos atrás de la iglesia de Santiago Tlatelolco. Y el ambiente era candente, era entusiasta, todos gritábamos, todos ¿cómo se dice cuando ya hay un eslogan o una forma de todos al mismo tiempo decir lo mismo? Entonces, había mucha algarabía, mucho entusiasmo. No pudimos acercarnos para ver de cerca a los oradores. Estábamos en un costado del edificio principal. No sé si quieras agregar algo más. La participación era intensa. La gente estaba convencida y por eso, es decir, convencida del movimiento y por eso lo apoyaba, porque había razones. Tan es así que la gente, muchos de ellos llegaron con niños, llegaron con sus hijos. Entonces sentían que íbamos por el camino correcto porque había razón por parte nuestra, por parte de los jóvenes. Y por eso el pueblo en general apoyó al movimiento. De tal manera que cuando nosotros llegamos, ya lo dijo Nati, prácticamente estaba lleno todo aquello. Nos estacionamos a un costado del jardín de cercano al edificio Chihuahua y a la iglesia de Santiago Tlatelolco, y empezó el mitin enseguida, de tal manera que a las 6:10 de la tarde voló un helicóptero sobre la Plaza de las Tres Culturas, arrojó una luz de bengala verde y enseguida aparecieron los soldados atacando por la espalda, ni siquiera de frente, por la espalda a los estudiantes. Rodeándolos por toda la plaza, por todos los costados de la plaza. No nada más soldados, había tanquetas. Había tanquetas y había militares disfrazados de civiles. ¿Cuál fue el papel que jugaron los medios de comunicación con respecto al movimiento? El papel que jugaron es lo que juegan a la fecha. Son pocos los medios de comunicación que se salvan por su integridad, pero los medios de comunicación alabaron inclusive a Díaz Ordaz. Ese es el papel de la prensa vendida. Por eso ese adjetivo, prensa vendida, siempre se ha usado. La televisión, no se diga. ¿Cuál fue la actitud del ejército al iniciar los disturbios? ¿Cuál fue la actitud del ejército? ¿Qué? ¿Al qué? Al iniciar los disturbios. Mira, yo estaba en una lonchería. Resulta que como habíamos llegado de Santiago Coatlalpan a la Plaza de las Tres Culturas, no habíamos comido. Por lo tanto, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a ir a comprar comida, y encontré una lonchería y me metí a pedir una... Vivido en la Plaza de las Tres Culturas durante el clímax de los disturbios. Es lo que me en mi caso. Estaba yo en la lonchería cuando se escucharon las detonaciones, y yo al escucharla salí de la lonchería para ir hacia la iglesia, hacia la parte posterior de la iglesia. Ya no pude hacerlo,
porque un mar de gente, un río de gente venía hacia mí, porque yo quería irme en sentido contrario a donde ellos venían, corriendo despavoridos. Entonces eran tantos los que corrieron que me arrastraron hacia adentro de la lonchería, porque muchos se metieron ahí. Entonces, en la lonchería estábamos estudiantes, estaban halcones, que eran los soldados disfrazados con un guante blanco, y estaban personas ausentes que estaban ahí comiendo. Entonces, cuando se fue calmando eso, todos nos quedamos ahí adentro hasta que empezara un poco a calmarse el tiroteo. Ya para entonces estaba oscuro y los soldados tiraban hacia las lámparas para que se oscureciera. Entonces, pasó aproximadamente un par de horas allá adentro. Yo estaba embarazada. Empecé a sentir un fuerte hueco en el estómago y ya no supe de mí. Entonces yo nada más sentí que me desvanecí y me caí. Cuando desperté, la señora dueña de la lonchería cortó una cebolla a la mitad y me la puso en la nariz. El olor fuerte de la cebolla me hizo despertar y levantarme, porque estaba yo en el suelo. Yo soy enfermera y mi primera reacción es ver que uno de los halcones estaba herido en un brazo y estaba sangrando. Y entonces yo me acerqué para ver qué era lo que tenía y me dijo que lo dejara. Me hizo a un lado. Entonces pasaron varios minutos después de ver esa situación, y obviamente yo nunca dije que era estudiante. Como nada más llevaba mi puro monedero, no llevaba yo credenciales ni ninguna identificación como estudiante. Entonces nos dijo, llegaron algunos soldados dentro de la lonchería y nos dijeron que nos sacaban, y nos escoltaron para sacarnos hasta Insurgentes. ¿Insurgentes o Reforma? Reforma, hasta Reforma, era Reforma. Bueno, nos escoltaron hasta Reforma, y yo ya en Reforma, como llevaba monedero, tomé un taxi hacia casa. Obviamente mi esposo se quedó, porque nos separaron. Entonces yo ya no supe de él. Hasta cuando llegué a casa, vi que había luz, y entonces en el departamento. Y cuando salimos era de día. Yo luego supuse que él había llegado a encender la luz. Y entonces dije, está vivo. Porque fue un momento de angustia muy fuerte, pensando que yo ya, que lo había perdido, bueno, que nos habíamos separado y yo no sabía nada de él. ¿Qué había pasado con él? Si cuando nos escoltaron los soldados de la lonchería hasta Reforma, estamos hablando de un tramo de como de 500 metros, yo vi a los lados estudiantes tirados, y en uno de los edificios un grupo de estudiantes y soldados, los estudiantes con las manos en alto, pegadas a el muro, y los estudiantes, y los soldados atrás de ellos con armas. Entonces, y vi gente tirada. Entonces nos escoltaron hasta Reforma, y después de ahí yo tomé un taxi a casa. Fue un escenario muy dantesco. A mí me tocó ver caer a muchos estudiantes, me tocó ver también a 2 soldados heridos,
Y lo sorprendente de esto es que a mí me permitió salir, me apoyó un capitán a salir de Santiago Tlatelolco porque estaba yo muy preocupado por Nati. Estaba yo tranquilo porque sabía que no había podido salir de la lonchería que yo conocía de hace tiempo, por eso le dije que fuera ahí. Pero yo estaba seguro que ella estaba bien. Entonces, como dato curioso, ironía de la vida, me salvó un capitán. Él me dejó salir. Y antes de que él llegara, uno de los soldados me puso la metralleta en el pecho. Ya cuando él me permitió salir, me acompañó unos pasos, me encontré a unos policías judiciales y me pusieron una 45 en la 100 y me dijeron que me identificara yo. Entonces, afortunadamente llevaba yo la credencial del trabajo y gracias a esa credencial del trabajo pude salir. Pero la balacera no cesaba. A ver, gran cosa, pero la balacera no cesaba. El resto de los asistentes. Miedo. Uy, sí. Miedo. Mucho. Pavor. Pavor. Pero ¿cómo no? Nada más escuchando detonaciones. Pero si a eso le agregas ver que ya está tirado una persona y allá están encañonando a un grupo de estudiantes, y los gritos y sobre todo las detonaciones que no paraban, ¿cómo no vas a tener miedo, terror de una situación así? Yo estaba en un costado del edificio Chihuahua, entre el edificio Chihuahua y el jardín de Santiago Tlatelolco. Allí estuve yo sentado, solo. Por eso pude ver con tranquilidad y comprobar lo que dice Nati. A mí me tocó ver jóvenes contra la pared. Entonces era para dar miedo. Nada más que a mí ya no me importó nada. Si me toca aquí, pues ni modo, dije, me tocó. Ni modo. Así es que ya llegó un momento en que yo ya no tenía miedo de nada, en lo más mínimo. Me arriesgué y afortunadamente ese arriesgue me permitió salir de Tlatelolco, porque estaba yo preocupado por Nati. ¿Cómo describiría el ambiente en la Plaza de las Tres Culturas al desenlace del conflicto? De confianza, de seguridad por estar presentes y apoyar el movimiento sabiendo de antemano que teníamos la razón. Otra vez la pregunta. A ver, ¿cómo describiría el ambiente en la Plaza de las Tres Culturas al desenlace del conflicto? Mira, los habitantes de los edificios, yo considero que con miedo. Desolación, ¿no? Yo considero que algunos de ellos queriéndose salir de ahí. Sin embargo, en muchos hogares enlutados porque no llegó su familia, porque no llegaron sus hijos. Yo creo que había desolación, había dolor y había rabia también. Sí. Impotencia. Tristeza, ¿no? Había rabia por la forma cobarde, vil, ruin de actuar del ejército. No eran mexicanos, no se daban cuenta que estaban matando a mexicanos, eran serviles. Eso da rabia, da coraje, da impotencia. Eso fue lo que yo sentí.
Todo eso sentí de no poder hacer nada. Ellos armados y uno inerme. ¿Cómo calificaría la reacción de los medios de comunicación y del gobierno en relación a lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas? ¿Otra vez? ¿Cómo calificaría la reacción de los medios de comunicación y del gobierno en relación a lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas? Como en todos los casos en donde hay represión, son verdades a medias. Son mentiras para cubrir la acción nefasta del gobierno. Son periodistas manipulados, comprados. Son televisoras que están al servicio del gobierno y que para poder seguir contando con el permiso correspondiente por estar bien con el gobierno, le cubren todas las fechorías que hacen. Entonces, uno se quiere enterar de lo que sucede realmente en México, hay que leer la prensa extranjera. Afortunadamente, muchos escritores, entre ellos Elena Poniatowska, que escribió La noche de Tlatelolco, hablan del caos, hablan del dolor, hablan de la situación como la acabamos de narrar, pero no así el periódico vendido, hablo de la prensa, de los periodistas, de las televisoras y del radio. Pocas son los profesionales de la comunicación que son veraces. Afortunadamente hoy tenemos un periódico de la jornada, hoy tenemos una revista como Proceso, en donde sus periodistas, además de ser veraces, con conocimiento, hay valor. Y encuentran en esos medios de comunicación una forma de comunicar con veracidad los hechos como son. Dice, ¿a qué cree que se debe el hecho de que lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas haya tenido poca resonancia inmediata? ¿Otra vez? ¿A qué cree que se debe el hecho de que lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas haya tenido poca resonancia inmediata? Yo creo que uno de los factores determinantes era la proximidad de las Olimpiadas. Quisieron ocultar estos hechos en México hacia el exterior por que pudieran algunas sociedades no venir a las Olimpiadas. Entonces, querían opacar, querían cubrir los hechos sangrientos para evitar que pudieran suspenderse los Juegos Olímpicos. ¿Cómo describiría los días y meses posteriores a lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas, especialmente para los estudiantes? Rabia. Básicamente rabia, impotencia. Yo creo que ha sido un parteaguas en la historia reciente de México, el movimiento del 68. Es un referente importante en la vida política y en la vida social en México.
todos los que participamos, toda la generación de ese tiempo y que nos tocó vivir, cambió su forma de ver la vida, cambió su forma de actuar. Somos, considero, al menos en nosotros, ser más conscientes de la realidad nacional. Nos interesa y nos duele nuestra patria. Somos gente, cuando se habla del tipo de gente, decimos, es que somos gente del 68. Es decir, con eso queremos decir gente combativa, gente participativa, gente rebelde, queremos que haya cambios, que haya justicia, que haya equidad, que haya veracidad, que haya honestidad. Y honestidad, hablo particularmente de los políticos. ¿Tuvo lo ocurrido resonancia internacional inmediata? ¿Cómo? ¿Tuvo lo ocurrido resonancia internacional inmediata? Sí hubo, por una razón. Hubo periodistas internacionales. A pesar de que el gobierno quiso opacar y ocultar la verdad, esto no lo pudo hacer. Tan es así que van a cumplirse cerca de ya 50 años casi del movimiento y se sigue celebrando el 2 de octubre. Entonces, esta es una mancha muy grande en el gobierno priista, básicamente. El priismo ha gobernado en México ya por 80 años. Entonces, su forma de gobernar no ha cambiado, al contrario, ha empeorado para el pueblo, no para ellos, no para los gobernantes. Para los gobernantes es positivo su desempeño, pero para el pueblo es negativo totalmente. Entonces, quisieron ocultarlo, sin embargo, esto tuvo hubo un conocimiento de estos hechos a nivel mundial. ¿Qué piensa actualmente sobre el movimiento estudiantil y lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas? Bueno, lo que te acabo de mencionar. Ya, sería